Levanta la mano si sientes que te has vuelto menos inteligente en los últimos 5 años. Levanta la mano si crees que tiene mucho que ver con cómo utilizas las redes sociales y las pantallas en los últimos tiempos. Si estás viendo este vídeo, has hecho clic en él, es muy probable que tengas un run run en la cabeza, una pesadez en el estómago, una sensación, un no sé qué, que te dice que igual tienes que replantearte la forma en la que estás consumiendo información, sobre todo cuando son microcápsulas de información que tu cerebro ni siquiera es capaz de retener, de procedencia dudosa y que ya ni siquiera sabes distinguir si las ha hecho una IA o no. Esto es algo que me da miedo, y que a lo mejor es momento de volver a consumir información de una manera más profunda, más pausada, menos diversidad de dato por aquí, dato por allá, y más concentrarte en algo y profundizar en algo y reflexionar sobre ese algo y no olvidarlo a los 3 segundos porque llevas 1 hora viendo contenido en formato corto y ya ni siquiera te acuerdas de qué vistes hace 3 vídeos. Esto es algo que está a la orden del día en redes sociales. Creo que estamos todos en un punto muy parecido con el tema del brain rot, de sentir que ya no somos nosotros mismos, de que nos cueste conectar con qué es lo que nos gusta de verdad, más allá de lo que nos dice un algoritmo que nos tiene que gustar. En que sí, es muy cómodo que te digan que tienes que pensar sobre todos los temas de moda, desde política hasta la adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro a qué te tiene que parecer el nuevo disco de Taylor Swift. Pero ¿cómo sabes realmente qué te gusta cuando llegas a este punto? No tengo soluciones mágicas. También pienso que esto seguramente es otro trend en internet, pero es un trend del que creo que podemos sacar cosas positivas, y una de ellas es la de crear tu propio currículo personal de estudio. Qué difícil es decir currículos. Por favor, apreciad el esfuerzo que estoy haciendo en este vídeo para pronunciar bien currículos. Y la verdad es que es un concepto que me encanta, porque el hecho de seguir aprendiendo durante toda nuestra vida, no tener que limitarnos al momento en el que vamos a una institución, a un colegio, a una universidad, sino tú mismo hacerte cargo de esos temas que te interesan y además poderlo hacer con total libertad, creo que es muy positivo, y creo que es muy importante en el momento en el que estamos, que todos necesitamos dar un paso atrás, volver a pasar tiempo con nosotros mismos, dedicarle tiempo a las cuestiones que nos interesan y que nos parecen relevantes. Creo fervientemente que la educación es muy importante, no solo a nivel social y a nivel individual como algo que te permite ser productivo para la sociedad, sino también para tu propia alma, para tu propio corazón, que es algo que estamos perdiendo en una pantalla, y cada vez nos cuesta más escucharnos a nosotros mismos y cada vez nos sentimos más perdidos y tenemos más ansiedad, más depresión. Y siento decirlo, pero no, la pantalla muchas veces no ayuda, sobre todo cuando estás dejando de utilizarla de una forma que te es útil para ti y te empieza a utilizar ella a ti. Y es muy posible que estés viendo esto y pensando, qué bien, qué bonito leer a Platón y leer filosofía y todas estas cosas, pero es que estoy muy cansada, no tengo tiempo. Llego a casa y solo tengo energía para abrir TikTok y distraerme un rato, lo cual es totalmente lógico y es totalmente normal, y es precisamente la razón por la que pasamos tanto tiempo en redes sociales. Es porque estamos agotados, es porque no tenemos un gramo de energía mental para dedicarle a todas estas cosas. El tiempo, la energía mental para poder culturizarte y expandir tus horizontes y todas estas cosas tan bonitas, evidentemente es un privilegio. Por eso también creo que esta idea del currículo personal puede ser tan útil, porque nos quita una barrera, nos quita una parte de la preocupación y del trabajo. El hecho de ya tener tu lista de lecturas, de temas, hace que sea un poquito más fácil, no el tener un poco una guía, aunque esa guía te la tengas que poner tú y le tengas que dedicar un rato tú. Al final es una herramienta, y es una herramienta para que si en algún momento sí que tenemos esa energía mental y tenemos ese ratito, tengamos una alternativa que no sea la de ir a redes sociales simplemente porque es un hábito y porque alargamos la mano y parece que el móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo y es lo más fácil, para que tengamos otra alternativa a la que podamos recurrir si queremos. Y eso es lo que me gustaría hacer en este vídeo. Me gustaría que hiciésemos juntas nuestro currículo del año que viene, sin ninguna presión añadida ni expectativa de que tenemos que cumplirlo sí o sí. Si leemos estos libros, genial; si no, no pasa nada. Es simplemente una guía, un pequeño caminito para ponernoslo fácil a nosotras mismas. Sin más dilación, vamos allá con nuestro currículo. El primer paso sería el más obvio, que es el de pensar, el de decidir qué es lo que quieres estudiar, sobre qué quieres aprender, a qué temáticas le quieres dedicar tiempo, ya sean novelas,
novelas o ficción de determinado tipo que te apetece profundizar más o conocer más libros de ese género, o áreas directamente de estudio. La primera pregunta que te diría que te hagas es: ¿qué es aquello que te despierta curiosidad? ¿Qué es ese tema que siempre vuelve a ti de un modo u otro? Puede ser algo sobre lo que sabes un poquito y ya tienes claro que te gustaría aprender más, o simplemente algo de lo que no sabes nada pero que te llama la atención, que te genera cierto gusanillo de decir, oye, ¿esto de qué va? Como os digo, puede ser temáticas de áreas de estudio como nutrición o mitología griega, pero también puede ser que digas, oye, me apetece leer más poesía este año. Puede ser que te apetezca leer fantasía escrita por autoras hispanohablantes. También puedes especializarte aún más. Puedes preguntarte, oye, ¿qué es aquello sobre lo que ya sé mucho pero podría profundizar más? Si así a vos de pronto no se te ocurre nada, te acabas de quedar en blanco, hay una serie de preguntas que te puedes hacer que te ayuden. Por ejemplo, ¿qué géneros literarios has leído en el pasado y te gustaría leer más? También te puedes preguntar qué autor o autora tienes pendiente leer. Yo, por ejemplo, llevo un montón de años diciendo que tengo que leer a Joan Didion. O ese autor del que has leído un libro y pensaste, me gusta, debería leer más, tengo toda su obra por ahí pendiente y no lo haces. Conmigo sería el caso de Isabel Allende, que todavía tengo muchos libros suyos por leer. También te puedes preguntar qué país te llama la atención, qué cultura. Aquí los límites son tu imaginación. Puedes decidir leer un libro de cada país, un libro de cada década del siglo XX, un libro de cada autor que ha ganado el premio Nobel, lo que sea. Lo mismo con los temas de estudio. Yo te animaría a preguntarte qué es eso que te preocupa, qué es eso a lo que vuelves una y otra vez. Puede ser, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que digas, oye, quiero leer filosofía, sociología para entender mejor qué está pasando y hacia dónde podemos ir con el tema de la IA. También puedes pensar en aquello de lo que te gusta hablar. Ese tema que tú dices, me dan cancha y yo me puedo tirar 10 horas hablando de este tema. Esa razón por la que si algún día te secuestrasen por la calle y te pusieses a hablar de eso, dirían, te vamos a liberar porque no aguantamos un segundo más de que nos hables de Interestelar, por ejemplo. Pues esos temas, ya sea cine, ya sea medio ambiente, lo que quiera que a ti te mueva. Hola, vengo del futuro. Es que he estado dándole vueltas a este concepto, a cómo mejorarlo, a cómo mejorar la experiencia del currículum personal, así que me vais a ver ir y venir del futuro. Otro paso extra que podemos dar a la hora de elaborar nuestro currículo y que creo que complementaría es la de preguntarnos cuáles son nuestros objetivos y establecer esos objetivos, pero no tanto en términos numéricos, que también lo podéis hacer si queréis, en el sentido de cuántas horas le voy a dedicar a esto al día, a la semana, cuántos libros o cuántos materiales quiero trabajar. No voy a ir tanto por ahí, por lo menos yo cuando lo haga, de nuevo si os sirve genial, porque creo que esto sería algo positivo como extra en nuestras vidas de diversión, de crecimiento, pero en un sentido de, ok, cuando quiera, cuando pueda, cuando me apetezca, y no algo que se convierta en otra carga y otra meta a la que no conseguimos llegar de forma idealizada y que nos haga sentirnos culpable. Así que yo voy a evitar ese tipo de objetivos y me he preguntado más bien, ¿qué espero yo sacar de todo esto? ¿Cómo quiero sentirme una vez que acabe? ¿Qué es lo que quiero que me aporte? Por ejemplo, con los libros de neurociencia me gustaría entender mejor cómo funcionan todos los cerebros en general en los distintos momentos y etapas de la vida, pero sobre todo el mío, porque mi cerebro y yo no siempre hemos sido los mejores amigos y creo que me podría aportar mucho tratar de saber cómo se conecta el cerebro con el cuerpo, qué es lo que puedo hacer yo para ayudar a mi cerebro y que mi cerebro esté un poquito más dispuesto a ayudarme a mí. Así que sí, quiero aprender conocimientos útiles que pueda aplicar, pero en otras áreas no. En otras áreas simplemente es un poco por amor al arte. No tengo ninguna ambición ni personal ni de crecimiento con ello. No espero que me aporte nada más que disfrutarlo, ¿no? Así que creo que es importante que nos preguntemos por qué queremos estudiar cada cosa, qué expectativas tenemos, y de esa forma nos será más fácil no dejarnos llevar por una idea preconcebida de cómo tiene que ser estudiar una materia, de que tenga que ser productivo, de que tenga que ser de alguna forma algo súper intelectual, sino que nos sirva a cada uno de nosotros de la forma más útil. Una vez que tienes claro cuáles
¿cuáles son esos temas sobre los que quieres indagar? Te diría que tratas de mantenerlos sobre control, aunque puedes hacer lo que te dé la gana. Si a ti te hace feliz tener 85 temas abiertos, puedes hacerlo, pero creo que es interesante que nos planteemos a lo mejor 2 o 3 temáticas para no abarcar demasiado. Y yo voy a incluir 2 o 3 libros por cada una de estas temáticas. Hice un vídeo hace poco sobre formas de descubrir libros. No está exactamente pensado para hacer un currículo, pero creo que os podría venir bien si decís, mira, es que yo sin internet y sin el algoritmo no soy nadie, no sé cómo descubrir libros. Os lo dejo por ahí. Por si estáis pensando en caer en la tentación de pedirle a ChatGPT, quiero estudiar este tema el año que viene, hazme una lista de libros, no lo hagáis. No lo hagáis porque aparte de que va contra el propósito total de este vídeo, que es que utilicemos nuestro propio cerebro y que no dependamos tanto de los algoritmos, es que se lo va a inventar. Se va a inventar libros que no existen, o te va a decir libros que no son exactos para lo que tú buscas. Eres más inteligente que ChatGPT, de verdad. O sea, confía en mí, usa tu cerebro. También puede ser útil que nos preguntemos cómo vamos a estudiar. Yo me he centrado sobre todo en los libros, pero tú puedes ampliarlo a todo aquello que pienses que puede contribuir a tu estudio o aquellas formas en las que a ti te guste estudiar. Si a ti te gusta estudiar a través de podcasts especializados, pues hacerlo, puedes ir a eventos. Yo, por ejemplo, no me lo he puesto como objetivo, pero el año pasado fui a varios eventos relacionados con literatura coreana, tanto charlas por parte de expertos en la materia como firmas o presentaciones de autores y autoras, que hay muchas formas de aprender. También podemos preguntarnos de qué forma integrar esos conocimientos. A lo mejor simplemente quieres leer y lo que se te quede, se te quedó, pero también puedes plantearte si quieres hacer esquemas. Yo, por ejemplo, me he comprado, estoy siendo muy optimista, luego igual no lo utilizo nunca, me he comprado un cuaderno donde me gustaría hacer mapas conceptuales de los libros que vaya leyendo para poder volver a ellos y de un vistazo recordar qué es lo que he sacado de esos libros, pero también porque siento que es algo que me ayuda a procesar esos conocimientos. Hay gente que incluso se pone exámenes, se autoevalúa, pero yo siento que eso para mí sería demasiada presión. Aún así os dejo la idea por si os gusta. Para mis temáticas de estudio yo he elegido 3: neurociencia, teoría literaria y filosofía. Llevo un montón de tiempo pensando en volver a leer filosofía. Cuando tenía 18, 20 y pocos leía un montón de libros de filosofía y no sé, la vida adulta, el tener que trabajar, como que no te queda tiempo para pensar sobre pensar y para pensar sobre la vida. Y sobre ámbito literario, tipos de libros que quiero leer más. Por un lado voy a buscar unas cuantas novelas coreanas que tengo pendientes y sobre todo me voy a centrar en mi lista de novelas góticas, ya sean novelas góticas clásicas o novelas así un poco de terror folclórico más contemporáneo, para completar también mis lecturas. Os voy a contar un poco mi lista y cómo he descubierto cada uno de estos libros por si os inspira y os ayuda mientras creáis la vuestra. Sobre teoría literaria, como es una temática sobre la que no he leído nada más allá de Una habitación propia de Virginia Woolf y es algo que me genera mucha curiosidad, le he pedido ayuda a una amiga, que esto también pues puede ser una fuente muy interesante para conectar con otras personas. Una amiga filóloga, y le he dicho, oye, recomiéndame libros, ¿vale? Si no tengo ni idea de teoría literaria y quiero leer sobre el tema, ¿qué me recomiendas? Me ha recomendado por un lado leer a Terry Eagleton, el libro de Cómo leer literatura, y luego un par de autoras: Elaine Showalter, Una literatura propia, que me imagino que es un guiño a Una habitación propia, autoras novelistas británicas desde Bronte a Lessing. No es que me interese tanto en particular esa área de novelistas británicas, sino ver cómo habla la gente de literatura y familiarizarme con ese código. Y también de Sandra M. Gilbert y Susan Hubbard, La mujer loca en el ático, La mujer escritora y la imaginación literaria del siglo XIX. Y si leer este tipo de libros me gusta y digo, pues oye, ha estado bien, para el año que viene leeré más o ampliaré el currículo de este año. También quiero leer sobre neurociencia. Es un tema del que no tengo mucha base, más allá de saber que hay neurotransmisores como el cortisol y la dopamina, etc. Pero siempre es algo que me ha fascinado, cómo funciona el cerebro humano. Tengo 2 libros en mi lista. El primero es este de aquí, Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Este lo encontré en una librería de barrio, estaba destacado, me llamó la atención, le eché un ojo y pensé, perfecto, me viene genial para el currículo de lo que
quiero estudiar el año que viene. Está escrito por Nazaret Castellano, que es licenciada en Física Teórica y doctora en Neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que bien, está escrito por una experta. Y luego también tengo en mi lista de pendientes Cómo hacer que tu cerebro sea tu mejor amigo, de la doctora Rachel Barr, que en este caso sí la conozco por redes sociales. Y la cuenta de Rachel Barr me gusta mucho, me parece muy interesante y creo que su libro puede ser bastante accesible para una persona como yo que no tiene ni idea de este campo. Y en filosofía estoy muy perdida, así que esto es una mezcla de libros que he visto en la biblioteca sobre filosofía, de autores sobre los que he oído hablar, como por ejemplo Han Byung-chul, que le han dado un premio Príncipe de Asturias hace poco. Tengo interés en leer La Sociedad del Cansancio, leí hace poco Las no cosas y me gustó mucho. De Simone Weil sobre la belleza, de nuevo porque está en la biblioteca y lo encontré allí y pensé podría estar bien. Este también es una recomendación de redes sociales, que es Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, porque creo que es un tema muy relevante como estamos viendo ahora. Luego a nivel literario ya os avanzaba que quiero leer más novelas coreanas. En este caso siento que las típicas que están traducidas de Almendra, Favor cuida de mamá, Kim Ji-yoon nacida en 1982, como que todos esos ya los he leído, pero me quedan algunos como Actos humanos de Han Kang, Love in the Big City. También quiero leer otro libro de Bae Soo-ah, que me gustó un montón esta autora, que es En ninguna parte. Quiero leer otro libro de la autora de Conejo Maldito, que acaba de sacar, que son historias de fantasmas, me parece muy interesante, que es Midnight Timetable. Y tengo apuntado uno que es un libro coreano más clásico, que es The Age of Doubt, creo que solo está en inglés traducido, y quiero meter un poco la patita en esa literatura más clásica. Esto ha sido un poco tirar del hilo, de ya conocer un poco un tema y que tirando del hilo de las cosas que ya sabes, de los libros que ya has leído, van saliéndote automáticamente las siguientes recomendaciones. Tiras del hilo, lo más difícil es el primer paso. Una vez que ya has dado el primer paso, lo demás es más fácil. Ya también quiero leer libros de gótico clásico. Aquí he tirado mucho de artículos de periódicos, de recopilaciones de recomendaciones de libros, de Reddit, sí, he tirado de Reddit, y también de autoras que yo ya conocía. Por ejemplo, Anne Radcliffe y Los misterios de Udolpho es un clásico, igual que El castillo de Otranto, de Horace Walpole, son libros que tengo pendientes de hace mucho. También quiero leer los cuentos de terror de Daphne du Maurier. Uno de ellos inspiró la película de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Y quiero releer Rebecca porque siento que lo leí como obligada porque era un club de lectura y me da la sensación de que si lo leo a mi ritmo cuando yo quiera lo voy a disfrutar mucho más. También he descubierto sobre este tema que Emilia Pardo Bazán también escribió relatos de terror, pero en su época como que quedaron en un segundo plano porque no estaba muy bien visto que una mujer escribiese sobre terror. También tengo anotado El monje de Matthew Lewis, otra novela clásica, y La mujer de blanco de Wilkie Collins. Uno de mis grandes pendientes, El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman, y El tío Silas de Cyril Le Fanu, y por último Compañías silenciosas de Laura Purcell, que este es una recomendación de una amiga. Por favor, si los habéis leído, si conocéis más libros de este estilo, acepto recomendaciones. Muchas gracias, igual que con los libros de filosofía. De hecho, si podemos convertir la sección abajo de comentarios en recomendaciones de libros, de géneros, de temas, del tema que a vosotros más os guste leer, del tipo de libros que más os guste leer, ¿cómo se lo recomendaríais a alguien que esté empezando a leer eso? Creo que podría ser muy guay para demostrar que hay muchas formas de descubrir libros. Muchas gracias a todos y todas por vuestras recomendaciones. Y hasta aquí mi currículo personal del año que viene. ¿Lo seguiré? ¿No lo seguiré? Pues quién sabe. La idea es tenerlo ahí y tener esa guía para esos momentos en los que nos sentimos perdidos, en los que tenemos ganas de aprender, de disfrutar de lo que nos gusta, de expandirnos y estamos tan bloqueados que no sabemos por dónde empezar. Un poco esa sensación cuando abres el armario y dices, ay, es que no sé qué ponerme, ¿no? Tienes ropa para ponerte, no es que no tengas ropa, ¿no? Pues es un poco esa misma sensación de que tenemos tanto acceso a tanta información ahora mismo, tantos datos que al final no sabemos ni por dónde tirar, ¿no? Y creo que esta forma de organizarnos, este currículo personal, aunque sea otra nueva moda de internet, puede ayudarnos en esto, y todo lo que nos dé claridad mental siempre es útil. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os ayude un montón este concepto, tanto si ya lo conocíais como si no, que os animéis a hacer vuestro propio currículo. Mucho ánimo. Y por último, antes de acabar con el vídeo, quería recordar que si bien es muy importante desarrollar nuestra capacidad crítica, nuestro criterio, aprender a ser lógicos y racionales, creo que tampoco debemos irnos al extremo
extremo en el que por tratar de ser los más intelectuales, tratar de, no en este mundo en el que parece que hemos estado todos con brain rot y el cerebro fundido, ahora todo tenga que ser raciocinio puro. Creo que es muy importante que no nos olvidemos de que la intuición, el juego, la curiosidad también forman parte del aprendizaje, que no todo tiene por qué ser lógica, y yo soy muy fan de la lógica, pero también soy muy fan de la intuición, y de que a veces tienes ahí un run run que no sabes por qué te dice que vayas en otra dirección diferente a la que tú habías pensado, y suele salir bien cuando lo sigues. Así que si tú te has puesto una serie de objetivos, una serie de libros que querías leer y profundizar en determinado tema, y de repente estás estudiando ese tema y aparece una ramificación que te llama más la atención, y de repente dices, mira, pues que a lo mejor quiero investigar por aquí, quiero entrar en este agujero de gusano y ver dónde me lleva. Yo te recomiendo que lo hagas y que al final, ya que estás haciendo esto por placer, entiendo, y por reconectarte con ti misma, lo mejor que puedes hacer es dejarte también llevar. Tratar de seguir cierto orden, pero no obligándote a ignorar esa vocecita que te dice, esto me divierte, esto me genera curiosidad. Pues yo creo que seguir a tu curiosidad te puede llevar a lugares muy interesantes e insospechados, y ahí es un poco cuando ocurre también la magia.